Capítulo 4. Días de enfermedad y de universidad. Ruby miró fijamente a Ben, casi congelado, sentado en la parte trasera de un camión de helados. Bueno, puede que me gusten los dulces, pero esto es exagerado, dijo, arqueando una ceja. Cállate y llévame de nuevo a la luz del sol. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Max, extendiendo la mano para ayudar a Ben. Ben estornudó sobre su mano en respuesta. Vale, no. Así que sí. Fue apropiado que Ben se recompensara con un helado tras detener a un ladrón de coches con una motocicleta Uber. El delincuente intentaba explicarle a la policía lo que acababa de ver, pero no le creyeron su historia sobre una motocicleta sin conductor. Pero un castigo apropiado por haber entrado en la camioneta con Uber fue un terrible resfriado de verano. Esto es un escándalo, murmuró Ben furioso para sí mismo mientras temblaba en el Rose Bucket. Estar resfriado nunca detuvo a Batman, gimió, mientras se metía otra cucharada de sopa en la boca. Bueno, eso es porque él es Batman. Tú tienes 10 años y un poderoso dispositivo alienígena con un sistema inmunológico notablemente débil, señaló Ruby. Ben miró a Ruby con enojo y suspiró. Te odio a ti y a tu lógica. Pero al menos esta sopa está bastante buena. Oye, abuelo, ¿qué es esto? Lengua de oveja liquidada con una buena dosis de secreto de Tennyson, dijo Max alegremente desde el asiento del conductor. A Ben se le salieron los ojos de las órbitas mientras apartaba su tazón, bajaba la ventanilla y se tragaba el almuerzo junto con el resto del dulce de azúcar que aún le quedaba. Me alarma más el secreto de Tennyson que la lengua de las ovejas, se dijo Ruby, un poco perturbada. Lamentablemente, el día de enfermedad de Ben no mejoró. Tuvieron que pasar por el barrio chino a recoger un pedido de algo tan repugnante que podría hacer que Ben vomitara. ¿De dónde sacaste esta receta?, preguntó Ruby mientras revisaba la lista de ingredientes. Te aseguro que esto no cura un resfriado. Un viejo amigo en China. Trabajé con él en un negocio de plomería allá, dijo Max con naturalidad. Ben y Ruby lo miraron confusos. ¿Tienen tuberías en China, sabes? Max se encogió de hombros. Al llegar al corazón del barrio chino, el lugar rebosaba de actividad, gracias a la presencia de una política en la zona. Ben vio su nombre en un cartel. La concejala Lian. Gracias, gracias. La señora sonó sinceramente muy amable. Su apoyo al programa de reurbanización ha sido asombroso. Es como un sueño hecho realidad. Estaba a punto de decir algo más, cuando una abeja voló frente al micrófono, zumbando con fuerza. La concejala rió entre dientes antes de apartarla, solo para que se le unieran dos más. Parecía desconcertada, y luego vinieron más, y pronto, un enjambre de abejas voló por el lugar, picando a la gente. ¡Abejas!, gritó Ruby mientras corría hacia una tienda, con varias picaduras en la mano. ¡Mátenlas con fuego! ¡Mátenlas con fuego! Ben se quedó parado, observando cómo todos a su alrededor entraban en pánico. Entonces notó que alguien ni siquiera se molestaba en correr. Era un hombre de aspecto extraño, de piel azulada, perilla y cabello negro, largo y despeinado. Tenía uñas negras y descuidadas, y colmillos afilados. Vestía una sudadera negra con capucha y un escarabajo al frente, unos pantalones azul grisáceos con las rodillas desgarradas y un abrigo de cuero marrón desgarrado por los hombros. Parecía reír entre dientes mientras la gente a su alrededor sufría y gritaba. Ahí está el origen del ataque, pensó Ben, activando el Omnitrix. Es hora de lanzar una piedra a este avispero. Giró el dial del Omnitrix hasta el icono de diamante. Bajó la placa frontal de golpe, antes de que a Ben le empezaran a crecer pelaje azul y brazos adicionales. Al disiparse la luz, fue evidente que Ben se había equivocado de alienígena. ¡Qué reloj tan estúpido! ¿No puedes tener compasión de un hombre enfermo?, tosió Mono Araña. Saltó e intentó atrapar a las abejas con su telaraña, pero lo único que salió fue una masa blanca y asquerosa de su cola. Era como moco, pero peor. Espera, ¿a mis extraterrestres también les afecta el frío?, pensó Ben, en voz alta, como un auténtico friki, mientras saltaba de techo en techo de coche. Es una maravilla. De repente, Ben sintió que le ardían los pulmones y tuvo que detenerse. Quizás, ir con el extraterrestre más ágil, en la cosa tampoco fue buena idea. Tosió, apoyándose en una farola para recuperar el aliento, y enseguida se cayó sobre un coche. Ben se frotó la cabeza dolorida. Quizás necesite una siesta. Ruby tuvo que arrastrar a Ben de vuelta al Rose Bucket. Su débil cuerpo de 10 años era un peso ligero comparado con su fuerza magra. ¿En serio? ¿Cuál era su rutina de ejercicios?
Ben jadeó y resopló cuando Clanky logró secuestrar al alcalde de la ciudad, que apoyaba la construcción de un nuevo edificio de apartamentos. ¿Por qué es un crimen?, preguntó Ben, tomando otro sorbo de sopa. Eso no abre más viviendas para la ciudad. No, si el lugar que están demoliendo es la casa de este tipo, dijo Ruby, leyendo en su teléfono. Al parecer, tiene alguna conexión con su familia. Este tipo la ha estado atacando durante meses, pero hoy tuvo suerte. Y ahora, tenemos que recuperar a esta señora. Para resumir, lo hicieron, pero no después de una pelea y un problema. Irónicamente, Ben decidió que Adle no era el mejor alienígena para usar contra bichos. Tenía que comer metal, y como el frío afectaba sus poderes alienígenas, le provocaba un terrible dolor de estómago, la ironía no se le escapó, lo volvía bastante inútil. Aún así, Adle luchó contra el enjambre de bichos y liberó al alcalde. El edificio se derrumbó por completo debido a los daños, pero Adle pudo usar su caparazón para proteger al alcalde, a Ruby y a Max. ¿Crees que hemos acabado con el virus?, preguntó Ben. Se equivocó. Clanky emergió de los escombros, cubierto de insectos. Ben estaba listo para luchar contra él, pero su armadura dérmica reptante se desintegró lentamente. Los mataste. Arruinaste mi hogar. La mirada de Clanky era mortal. Frunció el ceño mientras se elevaba sobre un enjambre de abejas. Sus ojos estaban fijos en el reactor nuclear cerca de las afueras de la ciudad. No lo entiendes ahora, ¿verdad, concejala? Mi abuelo construyó este lugar. Gasté todo mi maldito dinero intentando organizar una campaña para renovarlo. Y ahora ni siquiera puedo tener eso, ahora, exterminaré esta estúpida ciudad. Que esto te sirva de lección, alcaldesa. Más tarde, Ben logró evitar que Clanky activara el reactor nuclear como Ed Blast, aunque parecía, ¿por qué tus llamas son azules?, le preguntó Ruby a Ed Blast. No sé. Las llamas azules son más poderosas, ¿verdad? Ben se encogió de hombros. Quizás resfriarse por estos extraterrestres no sea tan malo. Aunque Ben se equivocó en su predicción. En lugar de lanzar poderosas y hermosas llamas azules, Ben lanzó rayos de hielo que parecían contradecir su nombre. Bien, puedo trabajar con esto aún más. Ben literalmente hizo que el infierno se congelara para Clanky, y fue capaz de enfriar el reactor antes de que se volviera nuclear. Como dije. Quizás resfriarse no sea tan malo. Ben empezó a toser un poco y respiró hondo varias veces. Abuelo, por favor, ve a traer esa sopa. Está sonando el bugalú eléctrico. Hablando de la sopa, Ben logró deshacerse de los bichos usando esa medicina asquerosa que Max le compró. Max le dio un puñetazo a Clanky en la cara, Ruby llamó a la policía y Ben pudo volver a respirar por la nariz. Y entonces Ruby estornudó. ¿Por qué tuviste que tirar la medicina, Ben?, dijo Ruby débilmente. Ben voló un rato como astrodáctilo, con una bolsa de plástico llena en cada mano. Ruby estaba ocupada manteniendo al abuelo Max ocupado, pero ahora debería estar de vuelta en el Rusbucket mientras Max terminaba sus recados. Para cuando aterrizó, la guardia se agotó, dejando a un Ben muy humano frente al campamento. Ruby abrió la puerta con leña en la mano. Conviértete en explosión de calor luego, así tendremos una excusa para explicar por qué se enciende el fuego, dijo Ruby, dejando su carga. Logré convencerlo de que deberíamos hacer una barbacoa semi-normal. Él pedirá hamburguesas de calamar y nosotros tendremos perritos calientes asados. Quiero a mi abuelo, pero esta mierda me pasa de la raya, comentó Ben, negando con la cabeza. ¿Quieres ver el botín? Ya, se burló Ruby, ya hurgando en una bolsa. Estaba casi llena hasta el borde con diferentes tipos de galletas. Oreo, con chispas de chocolate, de fresa, blancas y negras, de caramelo y de crema. Había un par de dulces más, pero las galletas constituían la mayoría. Ruby tenía una obsesión con ellas, pero como siempre había variedad, a Ben no le importaba consentirla con tal de que le dieran una parte. La otra bolsa estaba llena de diferentes tipos de bolsas pequeñas de papas fritas, ya que las familiares eran demasiado voluminosas. Ruby ya había abierto una bolsa de Oreo Thin Mints y las devoraba puñado a puñado. Ben negó con la cabeza y abrió una bolsita de crema agria y chips de cebolla. ¿Cuánto falta para que vuelva el abuelo?, preguntó antes de meterse un par de chips en la boca. 1 o 2 horas, dijo Ruby después de tragar. Deberíamos esconderlos pronto. Y lo hicieron, unos 20 minutos después. Se habían acabado todas las mentas finas entre los dos, aunque Ruby comió más, ¿cómo era posible que nunca le doliera el estómago? Y hacía tiempo que habían escondido los bocadillos en sus partes de la autocaravana. El abuelo Max nunca los encontraría.
respetaba demasiado la privacidad. Y así, Ben, como fuego lento, terminó de encender la fogata. Ya crepitaba alegremente, y Ruby de vez en cuando le daba leña para mantenerla viva. Y entonces Ben empezó a hacer trucos, haciendo malabarismos con pequeñas bolas de fuego, agrandando o achicando la fogata, creando pequeñas imágenes en movimiento con las llamas. Amigo, deberías usar explosión de calor más a menudo, es increíble, le dijo Ruby cuando el Omnitrix finalmente se agotó. ¿Debería, comentó Ben mientras miraba su reloj. Ya casi no uso hecho, debería cambiar eso. Oh, claro, asintió Ruby. Ahora sí que estás viva. Max va a volver. Una cosa era que el abuelo Max estuviera eufórico con el lugar donde se encontraba. Pero, ¿y hoy? Se comportaba como un niño en una tienda de dulces. Su parada actual era su antigua universidad, donde al parecer era una estrella del deporte. ¿Qué tipo de deporte practicabas, abuelo? Badminton, respondió Max simplemente, con una gran sonrisa en su rostro. Ben y Ruby intercambiaron una mirada confusa. Vale, dijo Ruby lentamente. Solo vamos a echar un vistazo al campus. Nos vemos en un rato. Ruby se apartó torpemente, arrastrando a Ben con ella. ¿Qué es el badminton? Le preguntó Ben a Ruby, fuera del alcance del oído de Max. Tenis para quienes no lo aceptan, respondió Ruby. Pero veamos el campus. He oído que tienen entretenimiento aquí. Y Ruby tenía razón. Había una feria improvisada, con algunas ideas para adultos que no les atrajeron mucho. Pero algo les llamó la atención. Había una carpa con un letrero que decía zoológico exótico. Échenle un vistazo. Probablemente sea un zoológico interactivo. Sonrió Ben con entusiasmo. ¿Quieren echarle un vistazo? No sé, algo me dice que esa persona no quedó contenta con la experiencia. Ruby señaló la tienda cuando un híbrido gigante de hiena y hombre mutante salió, babeando y gruñendo. La gente alrededor de la tienda lo miró con miedo antes de salir corriendo. El híbrido simplemente empezó a arrasar la zona. Algo me dice que Fido no quiere un reembolso. Es hora de ser un héroe. Ben dejó caer el reloj, encogiéndose y cubriéndose con un traje de silicona. Vale, normalmente me gustaría verlo, pero no creo que convertirse en el juguete para masticar más ruidoso del mundo sea una buena idea. Ben bajó la mirada hacia sus palmas blancas. Eco. Ay, tío. Iba a por diamante. Gimió Ben, un poco derrotado. Fido necesitaba un buen cuero crudo. Bueno, no hay manera de cambiar eso, dijo Ruby. Haz lo que puedas. Ben asintió antes de saltar sobre el pelaje del híbrido de hiena. Bien, chico. Hazte el muerto. Ben inhaló, antes de lanzar un grito sónico directo a la cara de la bestia. La hiena emitió un fuerte gruñido antes de agarrar la cara de Ben. ¡Oh, no! Ben luchó por quitarse las garras de la cara antes de caer de repente hacia atrás. Ben. ¿Y, Ben? Preguntó Ruby, completamente desconcertada. Había dos hecho, uno en las garras de la bestia, el otro en el suelo. ¿Puedo duplicarlo? Preguntaron ambos Ben, un poco confundidos. Debería usarlo más a menudo. El clon en la mano de la bestia desapareció repentinamente al ser aplastado por la palma de la bestia. Bueno, ¿qué les parece esto? Ben se dividió repentinamente en tres y lanzó una potente ráfaga sónica. La bestia salió volando y se estrelló contra unas cajas convenientemente ubicadas. Está bien, dijo un clon de hecho. Lo logramos. Elogió otro. ¿Quién iba a decir que hacíamos un trabajo en equipo tan bueno? Dijo el tercero con una sonrisa. Ruby puso los ojos en blanco. Bueno, ya basta de egocentrismo. Hiena ya no se ríe. Los tres miraron hacia arriba, antes de que uno de ellos fuera atrapado por la hiena y aplastado entre sus poderosas fauces, haciéndolo desaparecer como el anterior. Bueno, me pregunto hasta dónde pueden llegar estas habilidades de clonación. Dame un empujón. Ben le hizo un gesto a su otro clon. El otro Ben se agachó y extendió las manos. Ben corrió hacia el clon y se apoyó en sus manos, antes de alzarlo por los aires. Ruby levantó la vista, un poco confundida. ¿A dónde quiere llegar con esto? Pilar de perros. Ben se dividió repentinamente en 20 clones, todos aterrizando sobre la hiena. La hiena quedó aplastada bajo los ligeros hechores, quienes luchaban por contenerla. El segundo clon corrió hacia el montón. Y, suéltenlo. Ben emitió otro chillido sónico, antes de que todos los clones desaparecieran, dejando atrás a un híbrido de hiena claramente debilitado que respiraba con dificultad. La próxima vez, elige un extraterrestre más silencioso. Ruby se acercó, tapándose los oídos.
No me culpes a mí, culpa al reloj. Ben se encogió de hombros, antes de que sonara la alarma de tiempo muerto. Ben regresó repentinamente a su forma humana con un breve destello rojo. Ruby se quitó las manos de las orejas. ¿En serio no sabías que esa preciosidad podía duplicarse? Oye, no me mires. Quizás haya potencial sin explotar en todos mis alienígenas. Ben señaló el reloj. La bestia gimió, lo que hizo que Ben y Ruby retrocedieran un poco. La hiena se levantó, antes de volver a su forma humana. Un caballero negro mayor, más o menos de la edad del abuelo Max. Tosió débilmente antes de desplomarse. Bueno, ¿qué fue eso? Preguntó Ben, un poco confundido. Ben. Ruby. Max llegó corriendo, visiblemente preocupado por el alboroto. Escuché a hecho desde el otro lado del campus, ¿qué? John. Max centró su atención en el hombre en el suelo. Corrió a ayudarlo. Abuelo, ¿cómo conoces a este tipo? Él estaba en mi equipo de bádminton en aquel entonces. ¿Qué le pasó? Bueno, ¿tu amigo fue alguna vez una hiena híbrida anciana y extraña? Preguntó Ruby. Max pensó un segundo. Las cosas pueden cambiar en poco tiempo. Pero no, me habría enterado por Facebook. ¿De verdad usas eso? Preguntó Ben. Después de que John recuperó la consciencia en Rusbucket, recordó los eventos ocurridos antes de mutar. Dijo algo sobre la bestia interior y luego me disparó con su pistola de rayos, y, entonces, me transformé en ese monstruo, explicó John. Y ahora, tengo un fuerte dolor de oído. Ben apartó la mirada, evitando el contacto visual con John. Lo siento. Ruby pensó un segundo. Su plan me suena. ¿Acaso hemos peleado con algún animal antes? Ah, sí, doctor Enigmo. ¿Cómo escapó de la cárcel tan rápido? Échale la culpa al gobierno. Ruby se encogió de hombros. Ustedes dos vean si está por aquí. Voy a ayudar a John a recuperarse un poco y a ver si recuerda algo más, dijo Max. Así que Ben y Ruby recorrieron el campus. Lamentablemente, no encontraron nada. Este lugar es demasiado grande. ¿Cómo vamos a encontrar a Animo aquí? Se quejó Ruby. Fácil. XLR8. Ben giró la esfera del reloj hasta XLR8, lo presionó y lo transformó, pero, una vez más, el reloj se equivocó. No eres un velociraptor genial. Dijo Ruby, un poco traicionada. ¿Mono araña? Dijo Ben. Como sea. Súbete a mi espalda. Ben empezó a balancearse por el campus como Spider-Monkey, con Ruby a cuestas. La sensación de volar a lomos de Spider-Monkey era un poco extraña. Sí, el alienígena olía fatal, pero eso podía ignorarse con el viento en la cara y la sensación general de Spider-Man que Ruby experimentó. Aún así, es muy inferior a correr con XLR8. Hasta ahora, ni rastro del tipo. Ben suspiró, deteniéndose en lo alto del sindicato de estudiantes. Ruby colgó las piernas a un lado, pateándolas en el aire. Bueno, si fuera una científica tan obsesionada con los animales, el primer lugar al que iría sería, pensó Ruby en voz alta. Los laboratorios de ciencias. Dijeron ambos al unísono. Ruby volvió a subirse a la espalda de Ben y giraron hacia el edificio de ciencias, que obviamente contaba con una buena financiación. Al entrar, Ben se retrató. Mantengámonos unidos. No queremos que Freacamo nos convierta en sus nuevas mascotas, dijo Ruby. Ben y Ruby deambularon por la zona, buscando a Enigmo. Y bien, sobre este potencial sin explotar, ¿qué más crees que puedes hacer? Pensó Ruby. No sé. Quizás cuando crezca, estos extraterrestres adquieran nuevas habilidades. Al fin y al cabo, siguen teniendo 10 años. Aún así, si un joven Ed Blast puede literalmente crear una supernova, no me sorprendería que pudiera crear un sol. Eso sería increíble, dijo Ben con brillo en los ojos. No podía imaginarse a un Ben mayor y más genial conjurando una bola de fuego del tamaño de un sol y lanzándola contra invasores alienígenas en el espacio. Y cuanto más hablas de las capacidades de ese reloj, más lo quiero. Dijo una voz detrás de ellos. Ben y Ruby se giraron y vieron a Enigmo, apuntándolos con una extraña pistola de rayos. Enigmo. No me alegra mucho ver tu fea cara por aquí, bromeó Ben. No creo que contraten criminales en esta universidad, dijo Ruby. Y ellos se lo pierden. Podría haber tenido trabajo aquí hace décadas. Esa estúpida junta directiva tuvo que elegir a otro para el puesto. ¿Esta persona estaba mentalmente cuerda? Voy a disfrutar mutando, suspiró Enigmo, disparando la pistola de rayos. Ben y Ruby esquivaron el rayo, escondiéndose tras unas pantallas. Ben activó el reloj y lo dejó caer rápidamente.
Su cuerpo se cubrió de tecnología líquida y se estiró. ¿Mejora? Bien, veamos qué puede hacer este tipo. Fluyó hacia Animo, esquivando con cuidado el fuego láser. Saltó y atrapó a Animo transformándose en una manta y cubriéndolo con el líquido. Y cae el doctor. Aún tienes que lidiar con mi nueva mascota. Sin embargo, Animo sonrió, todavía forcejeando bajo el cuerpo de Ubrade. No estoy seguro de si podrás hacerle daño. Y bien. Ya nos encargamos de tu perro. ¿Qué tiene de diferente este? Ruby se cruzó de brazos y le dio una patada a Animo en la cabeza. Es a quien usé, más aún. Oh, Maxie, gritó Animo. Y de repente, un oso humanoide gigante apareció, saltando desde la oscuridad. ¿Cómo no vieron ese apestoso animal? Espera. ¿Ese oso llevaba una camiseta hawaiana? Abuelo. Gritó Ben, antes de mirar a Animo. Cámbralo. ¿Qué tal si no lo hago? Se rió Animo, con los ojos brillando de locura. Ben simplemente respondió lanzando a Animo contra la pared. Ben suspiró profundamente y se giró hacia su abuelo transformado. Bueno, parece que voy a tener que pelear contigo, abuelo, tú no me tratas con tanta amabilidad. El híbrido de oso gruñó y cortó la forma líquida de Ben, cortándole el brazo, que aterrizó en el suelo con un plaf. Uno nuevo creció del muñón, y Ben bajó la mirada. Ahora vamos a tener que ponernos manos a la obra. Ben empezó a forcejear con el oso Max, usando su forma líquida para fluir alrededor de sus garras. Ruby. Intenta ver si hay alguna máquina por aquí que pueda revertir el daño del ADN. ¿Cómo debería ser? Preguntó Ruby presa del pánico. No sé. Busca algo fuera de lugar. Dijo Ben, antes de que Max le estrellara la cabeza contra el suelo. Ben se alejó del híbrido y escapó por la rendija de una puerta hacia un laboratorio cercano. Max rugió y atacó la puerta, arañándola con saña. No quiero hacerle daño al abuelo. ¿Qué es lo mejor que puedo usar aquí para derribar a un oso? Ben buscó por la habitación, rebuscando y abriendo cajones, hasta que Max irrumpió por la puerta, gruñendo y muerto de hambre. Ben jadeó, antes de saltar al techo y entrar en el sistema de iluminación. Tendré que apañármelas. Una ráfaga de cable surgió del techo y envolvió a Max, dejándolo colgando ligeramente por encima del suelo. Ben liberó el sistema y suspiró. Lo siento, abuelo. Ben, encontré su máquina. Gritó Ruby. La máquina parecía un telescopio destartalado con motor de coche, improvisado con demasiados cables que salían. El doctor Animo gritó algo e intentó agarrarla, pero Ruby lo derribó al suelo mientras Upgrade absorbía la máquina. La hizo más elegante y funcional e inmediatamente lanzó un láser verde al oso, convirtiéndolo de nuevo en el abuelo Max. Ben abrazó a Max con fuerza. Abuelo. Uf, Ben. Ruby. ¿Cuándo llegué aquí? Y. ¿Por qué estoy enredada en un montón de cables? Después de que Ben le explicara lo sucedido, Ruby mordió a Animo en la garganta, pero Max logró patearlo en la cabeza como venganza. No creo que haya convertido a nadie más en un animal, pero tenemos que asegurarnos, dijo mientras ataba a Animo a unas tuberías. Una reunión universitaria buenísima, ¿eh? Dijo Ruby justo cuando Ben volvía a su forma habitual. Ben negó con la cabeza y sonrió. No hace falta que me lo digas 2 veces. Capítulo 5. Kevin 11. Nueva York era la ciudad ideal para Ruby. Lo tenía todo. Gente de todas las razas, tiendas maravillosas y restaurantes eclécticos, hoteles de lujo, muchísimas librerías y un montón de otros lugares increíbles para visitar. Y no iba a dejar que Ben lo arruinara. Ben estaba frustrado por no poder probar una partida de Sumo Slammer en el vestíbulo. Estaba a punto de coger el reloj cuando Ruby le agarró la mano. Ben se quedó impresionado por su agarre de hierro. ¿Hizo ejercicio o algo así? Amigo, el juego sale al público en un mes. Si usas a un extraterrestre para colarse en esa habitación a jugar, te juro, por mis manos de niño de 10 años, que te romperé los dientes. Ruby amenazó a Ben con severidad, con los ojos casi rojos. Ben se sobresaltó y sonrió nervioso. ¿De acuerdo? Está bien. Ruby sonrió, volviendo a su estado habitual de felicidad y despreocupación. ¿Qué demonios fue eso? Pensó Ben mientras subía al ascensor. Pero Ben se alegró de haber escuchado a Ruby. Desde su lujosa habitación de hotel, tenían una hermosa vista de la Estatua de la Libertad y del lago. ¿Crees que Lady Liberty está viva? Ben se encogió de hombros. Quizás. Mataría por tener un extraterrestre así de grande. Apuesto a que podrías lanzar a alguien fuera de la atmósfera con ese tamaño. Eso sí que sería genial, exclamó Ruby con los ojos brillantes. Ben le devolvió la sonrisa. Oh, claro.
Apuesto a que la Estatua de la Libertad también podría hacerlo. Ella expulsó a los fascistas de este país en su tiempo libre. Ben parpadeó. ¿Qué es un fascista? ¿De qué están hablando, chicos? Preguntó Max, entrando en la habitación con su bolso. Oh, nada. Cosas de la Estatua de la Libertad. Ruby sonrió con inocencia. Ben sintió que debería preguntarle al abuelo Max que era un fascista, pero decidió no hacerlo. ¿Cómo conseguiste un buen lugar como este, abuelo? Normalmente nos alojábamos en un motel o algo así, preguntó Ben con curiosidad. Me alegra que lo preguntes, dijo Max radiante. Este hotel lo preparó un viejo amigo mío. Lo conocerás en unos días. Oh, supongo que puedo agradecerle entonces, dijo Ben con desdén, dejándose caer en la cama. Ah, mi dulce colchón, cómo echaba de menos tu suavidad. Ben y Ruby decidieron ir a una galería de juegos cercana al otro lado de la calle. Max no lo habría visto bien, pero considerando la madurez de Ruby y las habilidades de Ben, lo dejó pasar. Quizás podría echarse una buena siesta en una cama de verdad, en lugar de al volante de la autocaravana. Decidieron jugar a un juego de arcade de Smash Bros. Nota del autor. Hola, es uno. Podemos hacer lo que queramos. Bueno, una pregunta al azar, le preguntó Ruby a Ben. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 27 de diciembre. Igual que mi primo, respondió Ben, abriendo la puerta de la galería. ¿Cuándo es el tuyo? Víspera de Todos los Santos. Espera, entonces, podrás disfrazarte de lo que quieras, comer pastel y dulces y quedarte fuera más allá de tu hora de dormir, toda esa noche. Nunca lo había pensado así, pero sí. Exclamó Ruby radiante. Pero recibes el doble de regalos de Navidad y cumpleaños. Depende del miembro de la familia, la verdad. Muchos combinan las dos cosas para ahorrar, lo cual es comprensible, pero aún así es un fastidio. Y al menos en mi familia todos estamos más o menos juntos, así que podemos celebrar. Cierto. Mi familia es un poco pequeña, así que lo celebro con mi papá y mi hermana. A veces viene mi tío, dijo Ruby, mientras empezaba a mover el joystick como loca. Nunca has hablado realmente de tu hermana. ¿Cómo es ella? Bueno, en realidad es mi media hermana, explicó Ruby, sin romper el contacto visual con la pantalla parpadeante. Mi padre se volvió a casar después de que su primera esposa prácticamente desapareciera. Ben parpadeó. Ella solo, lo dijo con tanta naturalidad. ¿Y luego se casó con tu madre? ¿Sí? Luego me atraparon, y. Ruby se quedó en silencio por un segundo. Sí. En fin, mi hermana es como tú. Escandalosa, graciosa, y es un placer estar con ella, parece que nos llevaríamos bien. ¿Por qué no vino al viaje? Capacitación. ¿Oh, está en algún equipo deportivo? Ruby hizo una pausa. Sí, funciona. Y Ruby volvió a darle una paliza a la computadora como Kirby. Hablando de deportes, ¿practicas alguno? Soy portero del equipo de fútbol de mi colegio. Practico karate en casa, con mi padre. Hasta ahora he conseguido el cinturón verde. Ben puso los ojos en blanco. Mientras seas mejor que Gwen, estoy bien. Ah, ¿tu prima también lo toma? ¿Cómo es? Ben se encogió un segundo antes de suspirar. Es molesta. Muy, muy molesta. Es como la consentida de la profesora, pero peor. Gwen tampoco confía en mí, ni cree nada de lo que digo. Suena duro, amigo, bromeó Ruby, sonriendo mientras veía a Kirby derribar al enemigo del escenario y lanzarlo al abismo. Tu turno. Ben se acercó a la máquina. Tenemos que ver a Gwen en una semana o algo así. Tenemos que pasar por su elegante escuela de verano que le pagan sus padres. Supongo que nos perseguirán los problemas, dijo Ruby. Te matará por eso. Considerando que derretí una colonia alienígena entera que cosechaba ancianos, creo que puedo con ella. Ben se encogió de hombros, intentando ignorar que estaba perdiendo por goleada en la máquina recreativa. Uf, odio pelear con el Capitán Falcón. ¿Cómo se te ocurre pelear con este tipo? Yo personalmente solo uso a Mega Man y sus proyectiles para mantener a raya a Falcón, antes de ir a matarlo, dijo una voz tras ellos. Ben miró por encima del hombro y vio a un chico de la misma edad que él y Ruby. El chico era flacucho, con el pelo negro hasta los hombros, piel pálida y ojos castaño oscuro con ojeras. Llevaba una camiseta negra rota, brazaletes negros con tachuelas, pantalones cortos cargo marrones, botas negras hasta la rodilla y un collar con un candado. Pero, como eres Mario, usa tu habilidad especial lateral. Eso confundirá muchísimo a la computadora. Oh, gracias, dijo Ben con incertidumbre.
Ben y Ruby se quedaron allí, incómodos, mientras este niño observaba cómo lo destrozaban, riendo de vez en cuando. Ben llegó a su última vida, y la computadora se empapó felizmente de la victoria. Ben frunció el ceño al observar el juego y bajó la vista hacia el reloj. Si yo fuera Ubrade, no dudaría en borrarte de la máquina, se dijo Ben en voz baja. Me toca, dijo el chico, haciéndole señas a Ben para que se apartara. Metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de 25 centavos. Parecía un poco decepcionado, antes de mirar la ranura para monedas. El chico la golpeó, y de repente, un torrente de monedas salió de la ranura de devolución. Ben y Ruby se miraron atónitos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ruby, recogiendo algunas monedas. Cuando hayas vivido lo suficiente en Nueva York, aprenderás algunos trucos, dijo el chico. Mira esto. El chico rápidamente comenzó a destruir al capitán como Mega Man, esquivando cuidadosamente cada uno de sus movimientos y conectando combos bastante complicados. Ben y Ruby observaban con asombro, mientras el chico se deleitaba con la gloria. Al final, el jugador de Mega Man no había recibido daño ni perdido vidas, mientras que el capitán Falcón fue arrojado al abismo. Un nuevo récord, ¿sí? El chico anotó su nombre en el marcador, K.E.V. Kev con una puntuación de 1.111.111. ¡Guau! ¡Qué bien!, exclamó Ben radiante. ¿Quién eres exactamente? Me llamo Kevin. No los había visto antes. ¿Son turistas? Sí. Viaje de verano por carretera. Soy Ben y ella es Ruby, se presentó Ben. Nunca había visto a nadie tocar así, ¿cuál es tu secreto?, preguntó Ruby con asombro. Muchísima práctica. Kevin sonrió. Pero sí, ¿de dónde son? Soy de un pueblito tranquilo y Ben es de Washington. Llevamos unas semanas de gira. Vamos a descansar un rato aquí. Más te vale. Nueva York es enorme, y conozco todos los sitios geniales de la zona. Puedo hacerte un tour, si quieres. Kevin resultó ser un buen tipo, salvo por alguna que otra travesura. El chico tenía buen sentido de la orientación y se sabía de memoria cada pequeño detalle. Para ser sinceros, todos lo sabían, pero él lo explicó mejor que nadie. Les dio un buen recorrido por la zona de Queens y les recomendó buenos restaurantes. Prefiero el Parkside y el Queens Comfort. Pero ten cuidado, ese lugar es carísimo. Solo como allí de vez en cuando. Anotado. Ben asintió. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Hace unos años. Mi madre se mudó aquí con su entonces novio. La voz de Kevin parecía enojarse al mencionarlo. ¿Estás bien, hombre?, preguntó Ruby. Una mirada plácida lo invadió. Oh, sí. Estoy bien. Deberíamos irnos. El abuelo Max debería despertar pronto, dijo Ruby, tirando del brazo de Ben. ¿Quieres que nos veamos mañana en la galería?, le preguntó Ben a Kevin. Ah, sí, claro. ¿A qué hora? Tal vez al mediodía. ¿Qué te parece? Me parece bien. Nos vemos entonces. Kevin los despidió con la mano mientras desaparecían entre la multitud. Ben miró hacia atrás varias veces para asegurarse de que Kevin no lo seguía. Bueno, ¿fui yo ese tipo pareció cambiar de verdad al mencionar a su padrastro?, preguntó Ben. ¿Por qué crees que te arrastré?, respondió Ruby. Parece genial, pero te juro que hay algo raro en ese tipo. Max no estaba muy enojado con ellos por escabullirse y explorar la ciudad con un desconocido, pero estaban en Nueva York. Ruby simplemente lo justificó como su necesidad de explorar, y Ben lo desestimó, considerándolo su imán para los problemas. El trío terminó comiendo en Queens Comfort, y aunque a Max le costó un ojo de la cara, disfrutaron de la comida. Es una pena que no tuviera nuevas de calamar, pero supongo que ese filete estaba bastante bueno, dijo Max, mientras regresaba al hotel. Ben y Ruby intercambiaron una mirada de que... antes de encogerse de hombros. Cuando estaban a punto de pasar por un callejón cercano, oyeron ruidos de forcejeo y a alguien claramente dolorido. Ben miró a Max en busca de confirmación para patear traseros. Max asintió y Ben activó el reloj, girando la carátula hacia Fantasmático. Es hora de matarlos del susto. Ben se transformó inmediatamente en Fantasmático y se volvió invisible. Flotó hacia los sonidos de angustia para ver a un grupo de jóvenes matones, quizás adolescentes, golpeando a un niño. «Basta ya», gruñó el chico. Su voz le sonaba extrañamente familiar. «No hasta que dejes de ser un bicho raro, bicho raro». El matón líder no tenía buenos chistes ni respuestas. Ben lo fulminó con la mirada. Quizás podría mostrarles al Fantasmático de verdad, pensó Ben.
pero no quiero provocarles infartos. Creo que esto servirá por ahora. Ben voló hacia uno de los matones, un chico más grande y gamberro, y lo poseyó. El chico se encogió un poco antes de que Ben pudiera controlar sus movimientos. Oye, Ryan, ¿quieres que nos turnemos para darle una paliza a este tipo? Dijo un matón delgado llamado Matt. Creo que a Barry le están doliendo los puños. Ben miró al niño y vio a Kevin, en el suelo, visiblemente magullado y muy derrotado. Déjame en paz, amigo. Ben frunció el ceño y le dio un golpe a Matt en la cara, dejándolo inconsciente y enviándolo a un montón de bolsas de basura. Barry levantó la vista, un poco sorprendido. Matt, idiota. ¿Qué estás haciendo? Yo, no puedo controlar, la voz de Ryan salió de su boca, antes de que Fantasmático tomara el control por completo. No soporto cómo lo tratas. Su voz ahora era solo Fantasmático, y los ojos de Ryan tenían sus pupilas. Y quiero que sufras. ¿Ryan? Preguntó Barry trémulo. Ben respondió dándole un golpe en la oreja con la palma de la mano, desorientándolo, antes de lanzarlo contra Ryan en el montón de basura. ¿Estás bien? Le preguntó Fantasmático a Kevin, ayudándolo a levantarse. ¿Qué pasó con? Kevin estaba un poco sorprendido por los últimos segundos. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta. Fantasmático liberó a Ryan de su control, desplomándose en el suelo como una marioneta con los hilos rotos. Kevin miró al espectro con tentáculos, concentrándose principalmente en el reloj. ¿Eres uno de los extraterrestres de las noticias? Claro que sí. ¿Quieres un autógrafo? Preguntó Fantasmático con una pose heroica. Kevin. La voz de un hombre mayor resonó desde el otro lado del callejón. Ben se volvió invisible al instante y desapareció, dejando a Kevin solo. Un hombre mayor, de unos 40 y tantos años, salió. Tenía el pelo negro, calvicie y una barriga prominente. Miró a Kevin con desdén. Debe de estar hablando de su padrastro, pensó Ben, observando desde las sombras. ¿Qué te dije del toque de queda? ¿Y qué les hiciste a estos pobres niños? El hombre le escupió a Kevin en la cara mientras gritaba. No fui yo. Josué, Kevin se defendió, antes de recibir una bofetada. Ben jadeó, tapándose la boca con la mano para ahogar el sonido. Se le heló la sangre y se tensó con ese miedo y esa ira que solo se manifiestan cuando uno se siente completamente indefenso. Me da igual, jovencito. Vuelve al apartamento. Ni siquiera sé por qué tu madre no me hizo caso y te mandó a esa escuela militar, gruñó el padrastro de Kevin, alejándose. Kevin lo siguió dócilmente, intentando contener las lágrimas. Ben lo vio irse con tristeza antes de regresar a la habitación del hotel, maldiciéndose. ¿Por qué no hizo nada? ¿Entonces su padre le dio una bofetada? Preguntó Ruby, compadecida por Kevin. Ahora entiendo por qué se comportaba tan raro cuando lo mencionó. Podría haber hecho algo, pero tenía demasiado miedo. ¿Miedo de qué, exactamente? Ruby ladeó un poco la cabeza. No sé por qué, pero, Fantasmático a veces se vuelve demasiado salvaje con sus objetivos. A veces siento que no soy yo mismo cuando lo uso, explicó Ben. Eso es bastante extraño, amigo. Me preocupaba haberlo matado. Claro, es mala persona, pero aún así, lo habría matado. ¿Eso me haría mejor? Ben se miró las manos con tristeza, con la mente en conflicto, y esa sensación de impotencia de antes seguía atormentándolo. Presentaremos una denuncia ante la policía, ¿de acuerdo? Lo tranquilizó Ruby. Podemos ayudarlo. Ben se sintió un poco reconfortado por eso. Al día siguiente, Ben fue solo a los recreativos, mientras Ruby y Max fueron a la comisaría a explicar la situación. Ben decidió darse un capricho jugando a un juego de carreras donde te subías a un coche improvisado y competías contra otras computadoras. Era malo, pero aún así, lo disfrutaba. ¿Fuiste tú anoche, no? Ben se giró y vio a Kevin, mirando atentamente su reloj. ¿De nuevo? Ben lo disimuló nervioso. ¿Me ayudaste anoche, verdad? Preguntó Kevin. Como ese fantasma. No sé de qué estás hablando, amigo, tu placa frontal tiene el mismo símbolo que ese tipo. No me mientas. Ben pausó el juego y se dio la vuelta. Vale, de acuerdo. Fui yo. Te ayudé anoche. Gracias, amigo. Nunca nadie había hecho eso por mí, dijo Kevin, intentando parecer tranquilo. Pero aún se notaba la gratitud. No hay problema. Simplemente ayudo a quien lo necesite. Incluyendo ciudades llenas de gente. Y los pescadores. No te olvides de ellos. Ah, y los ancianos, añadió Ben, sonriendo para sí mismo.
Entonces, ustedes son todos esos extraterrestres de las noticias, ¿verdad? ¿El del fuego, el de la roca, el del dinosaurio, todos? Preguntó Kevin, con la voz menos sorprendida y cada vez más cálida. Así es. Soy como todos esos chicos. Ben sonrió, orgulloso de su trabajo. Solo no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Oh, no lo haré. Mientras guardes algo mío en secreto. ¿Tu papá? El rostro de Kevin palideció más de lo habitual. ¿Lo viste? Más bien lo oí. Desaparecí cuando dobló la esquina, mintió Ben. No vi nada más. Pero no te preocupes. No diré nada sobre eso, es algo más, en realidad, suspiró Kevin, antes de poner la mano sobre la pantalla del juego arcade. Apretó los músculos de las manos y, de repente, la pantalla empezó a chisporrotear y crujir, con fallos aleatorios, antes de volverse negra. Kevin retiró la mano y sonrió siniestramente mientras sus manos brillaban azules, rebosantes de electricidad. ¡Guau! Ben se quedó atónito mientras Kevin jugaba con la electricidad en sus manos, creando pequeñas chispas y volutas de electricidad. ¿Cómo lo hiciste? Puedo absorber cualquier forma de energía. Soy como un mutante. ¿Como los X-Men? ¿O la hermandad de mutantes? Sí, explicó Kevin. Mi padrastro me odia por estos poderes. El muy capullo me ha atacado varias veces, preguntándome si quería un pedazo de él y acercándose demasiado. Un día, temo que me golpee, y si le devuelvo el golpe, tendré que defenderme. Ben arqueó una ceja. ¿Por qué no lo has usado con él? No deja de amenazar a mi mamá. Si lo uso con él usará algo con ella. Kevin frunció el ceño. Por eso lo odio tanto. Lo siento. Ben lo decía en serio. Los acosadores en general eran bastante malos, pero vivir con un adulto acosador era una auténtica mierda. La gente me dice que la vida va a mejorar, pero a veces quiero esa mejora ya. Kevin frunció el ceño. Si tuviera el poder, haría algunos cambios. Me vengaría de todos los que dudaron de mí. De todos los que me hicieron daño. De cualquiera que se interpusiera en mi camino. ¿Qué te impide hacer lo mismo? Le preguntó a Ben, con sus ojos oscuros brillantes y desconcertantes. Ben notó lo serio que estaba Kevin en ese momento, y sinceramente, le daba miedo. Era la misma aura que Ruby percibió de Kevin el día anterior. Creo que tengo que reunirme con mi abuelo y Ruby, dijo Ben nervioso, levantándose de la silla. ¿Nos vemos? Ben no quería terminar la reunión de forma incómoda. Sí. Nos vemos pronto. Kevin sonrió mientras Ben salía de la sala de juegos y volvía al hotel. Ben seguía preocupado, pero pensó que con Ruby y Max alertando a la policía, todo estaría bien. Odio admitirlo, pero a veces no se puede resolver todo transformándose en un extraterrestre genial y abriéndose paso a puñetazos, pensó Ben mientras entraba en la comisaría. Y entonces palideció al ver con quién hablaban Ruby y Max en el mostrador. El mismo hombre de la noche anterior, aunque más arreglado. Ben vio que tenía una etiqueta con su nombre bordada en la chaqueta. Harvey. Tomó notas con aburrimiento mientras Max le explicaba lo sucedido. Y eso es todo lo que sabemos por ahora, concluyó Max. Ojalá pueda hacer algo con el caso, agente. Haremos todo lo posible, señor, asintió Harvey. Gracias por presentar este informe. No hay problema. Max sonrió antes de salir del lugar, no sin antes notar la palidez de Ben. Ben, ¿qué te pasa? Parece que has visto un fantasma. Oh, nada. Solo un poco cansado. El agente Hackett dijo que investigará el caso dentro de un rato. Ojalá se resuelva algo. Ruby explicó. ¿Qué hay de Kevin? ¿Lo has visto por aquí? Ben negó con la cabeza. No. No fui a la galería, mintió, pero sí, espero que esté bien. Pero en cuanto la comisaría desapareció, Ben se giró para encarar al abuelo y a Ruby. Era él. Susurró, pálido y con los ojos abiertos de par en par por el miedo. ¿Qué? Max parpadeó. El oficial con el que estabas hablando. Era el padrastro de Kevin. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par y miró horrorizada a Max. Oh, Dios mío. Y así, a pesar de que el resto del día estuvo lleno de actividades divertidas, un pensamiento rondaba en sus mentes. ¿Estará bien Kevin? Claro, ese pensamiento se olvidó rápidamente cuando las noticias anunciaron repentinamente que un tren del metro se estaba descontrolando. Si esa cosa no se detiene, se descarrilará o se estrellará contra algo, declaró Max, antes de volverse hacia su nieto. Ben, ¿podrías? Voy a encargarme de eso rápidamente, asintió Ben, corriendo entre la multitud, ya cambiándose a XLR8 y recorriendo la ciudad a toda velocidad hacia una puerta de metro al azar.
Ben corrió por el lugar, buscando algún freno o un cambio de vía. Dios mío, ¿por qué tenían que pasar las cosas así? ¿Qué haces aquí, héroe? Dijo una voz desde la oscuridad. Ben se giró y vio a Kevin, de pie en la oscuridad. Su rostro estaba oculto por la oscuridad. Podría preguntarte lo mismo, dijo Ben, adelantándose un poco. Es peligroso estar por aquí, tienes que... Oh, ¿es peligroso? ¿Sí? Pero me da igual. Mira lo que me hiciste. Gritó Kevin, mostrando su rostro magullado. Ben sintió una oleada de arrepentimiento, maldiciéndose por no haber dicho nada antes. Él me hizo esto, Tennyson. Se enteró de todo. Y ni siquiera quiero hablar de lo que le hizo a mi madre. Ben avanzó un poco. Kevin, solo quería ayudarte. Mira, podemos llevarte a ti y a tu mamá a un lugar seguro. Rayos, puedes quedarte en nuestro hotel hasta que tu padrastro se enfade o algo así. Solo queríamos ayudarte. Ah, ¿entonces quieres ayudarme? Kevin frunció el ceño. Dame tu reloj. ¿Yo, qué? Ya me oíste. Escucha, haces que defenderte sea facilísimo. Presto, chango. Y de repente eres un héroe capaz de enfrentarse a un robot gigante. Soy humano. Te aseguro que no aguantaré un golpe de un adulto tan bien como tú. Así que dame tu estúpido reloj, Tennyson. Dámelo o el tren de pasajeros chocará contra el tren del dinero. Ben levantó una ceja. ¿Cómo sabes qué tipo de trenes son? Kevin sonrió, levantó las manos y las animó un poco. Oye, necesitaba tu atención y algo de dinero para mí y mi mamá. Ahora, déjalo. Ben soltó a Kevin y se alejó lentamente. Amigo, ¿te das cuenta de los riesgos? Podría morir gente, Kevin. No puedes hacer esto. Y podría ser que uno de ellos sea mi papá. Lo planeé todo a la perfección, ¿verdad? Rió Kevin. Entonces vas a matar casualmente a un montón de personas solo por la casualidad de que uno de ellos pueda ser el bastardo de tu padrastro. Oye, sin dolor no hay ganancia. Exclamó Kevin, mientras lanzaba una descarga eléctrica XLR8, pero este aceleró, lo levantó del suelo y empezó a correr por el túnel. Oye. Lo siento, Kev, pero vienes conmigo, comenzó Ben, ¿me vas a mostrar cómo te metiste con los controles? De repente, Ben sintió que la electricidad recorría su cuerpo mientras gritaba de dolor y caía sobre las vías del tren, dejando caer a Kevin. Kevin se sacudió la ropa antes de acercarse al aturdido XLR8. Te lo advierto una vez, Tennyson. No querrás que me enfade. Acercó la mano a la Omnitrix e intentó arrancar el símbolo, pero fue en vano. Quizás solo necesite otra buena descarga. Gritó Kevin mientras empezaba a recargar energía y volvía a abalanzarse sobre el reloj, y de repente, Ben volvió a ser humano, y Kevin solo sintió dolor. Una fuerza invisible y aguda se le clavó en la mano, obligándolo a apretarla y a sostenerla contra su pecho. Sentía la mano ardiendo, y no podía parar de llorar. Que pare, gritó, mientras su mano se incendiaba de repente, y rocas verdes crecían alrededor de su piel, rodeando lentamente su rostro, y cuando Ben abrió los ojos, se encontró cara a cara con una explosión de calor. Pero no, porque algo andaba mal. Esta explosión de calor era más delgado que Ben, y tenía rocas verdes, llamas rojas y una cabeza con forma de calavera. El explosión de calor se miró las manos. ¿Qué carajo me pasó? La voz sonaba como la de Kevin, aunque más áspera. ¿Qué me hizo ese reloj raro? Oye, ¿te has metido con eso? Quizás sea una cuestión de defensa propia. Exclamó Ben. Una defensa personal bastante mala, si quieres saber mi opinión, Kevin apretó el puño y se encendió. Yo que tú, echaría a correr. Ben se puso de pie de un salto y echó a correr, mientras Kevin lanzaba bolas de fuego al niño, que entonces estaba indefenso. Vamos, Tennyson. Uno por el equipo. Se burló Kevin mientras lanzaba otra bola de fuego. Por supuesto, Kevin no lastimaría personalmente a Ben. Ese era el trabajo del tren. Kevin arqueó una ceja al girarse y ver que la luz del tren se hacía cada vez más brillante. Mejor sal de aquí, pensó. De repente, el dolor regresó. Su cuerpo rocoso comenzó a desmoronarse lentamente y a transformarse en un XLR8 de aspecto más animal. ¿Qué demonios me hizo ese reloj? La voz de Kevin cambió lentamente de áspera a más estridente. Ah, lo averiguaré luego. Ahora mismo, Kevin corrió por el túnel, empujando a Ben. Hasta luego, imbécil. Gritó, desapareciendo de la vista. Kevin sabía exactamente qué haría con estos nuevos poderes fantásticos.
Ben, sin embargo, se apresuraba a pensar siquiera en una forma de evitar su muerte mientras las luces se volvían cada vez más brillantes. Plaf. Ben sintió que lo salpicaban contra la parte delantera del tren. No con una sangre horrible, pero Ben se quedó pegado al tren como una mancha negra y verde. ¿Qué? La cabeza de Ugrade se levantó de golpe. ¿Cómo hice Ugrade? Se preguntó Ben, antes de darse cuenta de que aún tenía que lidiar con el tren. Entrecerró los ojos al mirar las vías bajo sus pies, y de repente tuvo una idea. Quizás pueda subir corriendo por estas vías y encontrar el cambio de agujas más fácilmente. Soltó el tren y se metió en las vías. Su cuerpo verde las recorrió en cuestión de segundos, y de repente tuvo el control total de todas las vías de Nueva York. Solo tengo que encontrar al que no encaja, y allá vamos. Ben cambió de vía repentinamente. Volvían rápidamente a sus rutas habituales, aunque uno iba mucho más rápido. Ben se desvió y se subió al otro tren. «Agárrense bien», gritó al tren mientras su cuerpo se fundía con el metal, sobrecargando el sistema de frenos para que se detuviera en algún centro de metro. Probablemente no estaba donde debía estar, pero ¿qué más da? Salvó vidas. Ben exhaló bruscamente mientras cerraba los ojos. Dios mío. Al otro lado de la ciudad, Harvey patrullaba la zona tranquila del East Village. Sorprendentemente, hoy no había mucha actividad. Pensó que tal vez debería volver a su apartamento y disculparse con Eva por su comportamiento. Le daría alguna razón, diciendo que estaba estresado y que no quería que su hijo arruinara su reputación. Quizás entonces ella escucharía su sugerencia sobre la escuela militar. De repente, la radio de Harvey se encendió. Solicito despacho para la colisión rápida de 24 horas cerca de la calle Dover. Reportan supuesta actividad extraterrestre en la zona de construcción. Quizás sea una broma de un niño, pero aún así. Harvey puso los ojos en blanco mientras se dirigía a la calle Dover. Lo juro, si ese chico resulta ser Kevin, pensó Harvey, apretando con fuerza el volante. Harvey llegó a la calle Dover unos minutos después, aparcando frente a la obra. Estoy revisando el lugar, dijo por el walkie-talkie. Llamaré si necesito refuerzos. Harvey recorrió el lugar en silencio, con la mano cerca de la funda de la pistola, por si acaso. Todo parecía estar en orden, pensó. Ese orden se disolvió cuando algo cayó del techo. Harvey se giró y vio que una navaja había caído al suelo. La recogió, la examinó, y volvió a examinar rápidamente la zona. Por fin, oyó algo. Suaves murmullos en el techo. Levantó la vista y vio lo que parecían ser niños mayores, quizá de la edad de Kevin, colgados de una telaraña gigante. Parecían muertos de miedo y aliviados de ver a Harvey. Harvey buscó su walkie-talkie, pero de repente lo había perdido. ¿Buscas esto?, preguntó una voz burlona. Harvey miró a un lado y vio a Kevin, que parecía más seguro que antes. Pequeño cabrón, Harvey apretó los dientes y sacó su arma. ¿Qué les hiciste a estos niños? ¿Tengo que darte otra paliza? Oye, Kevin levantó las manos. Cálmate, Arf. ¿A qué coño estás jugando? Quiero una respuesta. El arma de Harvey apuntaba directamente a la frente de Kevin. Kevin parecía imperturbable. Está bien. Lo logré. Harvey bajó su arma. Aunque les di un trato mejor que el que te voy a dar a ti, Kevin esbozó una sonrisa vacía y depredadora mientras su cuerpo comenzaba a contorsionarse y mutar. Unas enormes patas de araña salieron del cráneo de Kevin y lo levantaron del suelo. Su rostro se volvió cada vez más arácnido, incluso le brotó un abdomen negro en la zona occipital. El cuerpo de Kevin se cubrió de pelaje negro, sus dedos se volvieron azules y una cola le salió de la espalda. Harvey soltó el arma y echó a correr hacia su coche. Kevin disparó una telaraña por la boca y se la clavó a Harvey en la espalda. Te pillé. Kevin rápidamente envolvió a su padrastro en un enorme capullo. Harvey apenas podía respirar en el reducido espacio, y no veía nada. Kevin recogió el capullo de su padrastro y le siseó. Esto es por todo lo que has hecho para lastimarnos a mí y a mi mamá, viejo de mierda. La voz de Mono Araña sonaba distorsionada y llena de rabia. Tranquilo, que voy a divertirme, Kevin, para. Resonó la voz de Ben. Kevin giró la cabeza de golpe y gruñó. Allí estaban los turistas, horrorizados por la transformación de Kevin. No estabas bromeando, comentó Ruby. Parece extraño. ¿Tú otra vez? Resopló Kevin, apartando a Harvey a un lado. ¿Cómo me encontraste? Tenía la caravana sintonizada con los escáneres de la policía. Oí hablar de la actividad extraterrestre por aquí, explicó Max. Ahora, Kevin, quiero que me escuches. Intentamos ayudarte.
No tenías que arriesgar todas esas vidas inocentes solo para vengarte de tu padrastro. Nadie es inocente. Gritó Kevin, clavándose las patas de araña en el cemento. Aún no han tenido la oportunidad de burlarse de mí. Se giró hacia Ben con furia en la mirada. No entiendes lo que es estar en mi lugar, ¿verdad, Tennyson? Imagínate llegar a casa con un padrastro borracho y una madre felpudo. Tu padrastro jura que limpiará todo, que no la hará llorar más, y luego te desvía el dinero de la universidad para más alcohol y apuestas sin sentido. Tu madre quiere dejarlo, quiere olvidarlo, pero depende demasiado de él. Todo su apoyo emocional no es más que un borracho cabrón que roba y le da un castillo en el aire. Kevin sonaba cada vez más dolido a medida que continuaba. Kevin le señaló a Ben con una pata de araña. ¿Te das cuenta de todo lo que podría arreglar en el mundo con tus poderes? No. Te vas de gira por todo el país, corriges un error en una ciudad y te vas. Yo podría hacerlo mejor que tú, no importa cómo lo haga. Necesito acabar con el problema. Para siempre. Eso no es verdad. Ben intenta asegurarse de que todo salga bien al final. Intervino Ruby. ¿En serio? Bueno, héroe. Te doy una opción. Kevin recogió el capullo de Harvey. O lo matas a él o me matas a mí. Ben respiró hondo y cerró los ojos. Tienes razón, Kevin. No entiendo cómo es ser tú. Ni siquiera sé cómo afrontar esta situación. Para ser sincero, ninguno de nosotros lo sabía. Ben tomó lentamente el Omnitrix. Pero si acaso, sé que me odiarás por esto. Ben dejó el reloj de golpe y al instante se transformó en Eco. Se separó y empezó a correr por el lugar. Kevin empezó a perseguir a las copias, que se abrían paso con destreza por la obra. Ruby frunció el ceño mientras observaba. Ojalá hubiera estado involucrada en esa pelea, suspiró con nostalgia. No me parece bien dejarle todo a Ben. Tendrás tu oportunidad en el futuro. Ahora mismo tenemos que sacar a esta gente de aquí, señaló Max a los niños en el techo. ¿Incluso a Harvey? Preguntó Ruby con desdén. Créeme, por mucho que quiera estrangularlo, necesita que lo salven. Max frunció el ceño mientras recogía el capullo. Ruby asintió y desapareció en un destello rojo. Mientras tanto, los hechoes saltaban hábilmente por la obra. Kevin les pisaba los talones, destruyéndolo todo a su paso. Tengo que frenarlo. Pensó Ben mientras uno de sus clones se giraba. Desató una poderosa onda sonora, que fue silenciada repentinamente por la telaraña de Kevin. El clon cayó al suelo, jadeando y jadeando mientras intentaba arrancarse la telaraña de la cara. De repente, una de las patas de araña de Kevin lo atravesó en el estómago y se desvaneció en el aire. Esa horrible escena hizo que los clones corrieran más rápido. No puedes correr eternamente, Tennyson. Gritó Kevin mientras disparaba a otra telaraña. La telaraña se fijó en la espalda de uno de ellos, y él blandió al clon como si fuera un arma. Uno de los pequeños alienígenas saltó detrás de Kevin y chilló. Las ondas sónicas le impactaron en la nuca. Kevin gritó como si alguien lo hubiera golpeado con un mazo, y se giró, enviando al clon que tenía en las manos hacia el que aún flotaba en el aire. Los dos desaparecieron al hacer contacto, y Kevin centró su atención en los tres restantes. Dos de ellos emitieron un potente chillido sónico que le impactó de lleno en el pecho. Retrocedió un poco y clavó las piernas en el suelo para mantenerse en el sitio. Uno de los hecho tenía más clones saltando de su cuerpo, dando vueltas alrededor de Kevin mientras este se distraía. Desorientado y confundido, Kevin empezó a destrozar cosas a lo loco, con la esperanza de alcanzar a Ben y su estúpido truco de clonación. Esto se está volviendo aburrido, Tennyson. ¡Oh, no! Gritó uno de los clones. Esto por fin se acabó, Kevin. Y con eso, todos los clones desataron un muro de sonido tan devastador que Kevin gritó de dolor, sus rodillas golpeando el suelo y sus oídos sangrando profusamente. Perdió la concentración y cayó al suelo, humano de nuevo. Gimió, tapándose las orejas sangrantes con las manos y llorando suavemente. Los clones volvieron al original, y en un destello de luz verde, Ben se puso de pie. Parpadeó rápidamente, con los ojos inusualmente brillantes. Lo siento, Kevin, dijo con voz entrecortada. Frunció el labio inferior y cerró los ojos con fuerza, mientras un sollozo amenazaba con salir de su pecho. Pero entonces su abuelo lo sujetó y lo alejó lentamente de la escena, y Ben necesitó de todas sus fuerzas para no desplomarse. ¿Siempre es tan difícil ser un héroe, abuelo? Preguntó Ben en voz baja. Puede ser, dijo Max suavemente, apretando los hombros de su nieto. A veces, puede ser lo más difícil que tengas que hacer en tu vida.
Al final, realmente no había nada que Ben pudiera haber hecho por Kevin Levin. Estaba demasiado lleno de ira y odio para escuchar razones. Demasiado lleno de dolor y salvajismo para tener el reloj. Cuando le explicó sus sentimientos al abuelo Max y a Ruby sobre lo que sucedió, su voz era monótona y con una taza de té caliente en la mano, todo lo que pudo hacer fue no arrojar la taza de cerámica a la pared. Estaba enojado, muy enojado. Con Kevin, su padrastro, el universo por permitir que esto sucediera. Porque Kevin podría haber sido genial. Era un alma honesta, rota, pero honesta al fin y al cabo. Kevin podría haber hecho tantas cosas, pero jamás podría. Realmente podrían haber sido amigos. Quizás aún puedan serlo en el futuro. Capítulo 6. Se esconden debajo. Ruby prácticamente vibraba en su asiento. Vamos en un avión privado al hotel submarino de un multimillonario. Es el mejor día de mi vida. ¿Crees que encontraremos sirenas? Preguntó Ben con curiosidad mientras el avión empezaba a descender. Si existen extraterrestres, ¿por qué no? Oh, eso sería genial, dijo Ruby con los ojos brillantes. Pero no quiero que sean como la sirenita. Quiero sirenas aterradoras, que te devoren la cara. Esas molan más. Qué bicho raro, dijo Ben con cariño. Como si fueras tú quien habla. Encontrarse con Donovan Grandsmith fue un placer, pero con su nieto, no tanto. Bastaba con que Ruby y Ben lo saludaran y él solo respondiera con un despectivo da igual. Ruby y Ben intercambiaron una mirada antes de fulminarlo con la mirada. Entrar al hotel fue como bajar de una atracción de parque de diversiones, con todo y animales marinos nadando en el flotador. El mejor día de mi vida, susurró Ruby, y Ben tuvo que estar de acuerdo. ¿Estás seguro de que este era el lugar más seguro para construir un resort como este? Preguntó Max, preocupado. ¿Estás hablando de fallas submarinas? Preguntó Donovan. Estoy hablando de estar justo en el medio del Triángulo de las Bermudas. Ben y Ruby apartaron la mirada del océano y compartieron una mirada. De pequeño, siempre te preocupabas demasiado, Max, dijo Donovan alegremente. Nunca te arriesgaste. Al acercarse el resort, extendió el brazo. Te ofrezco el primer y único resort submarino del mundo. Al ver la luz, añadió. No vas a creer lo que hay aquí abajo. Y, en efecto, no lo hicieron. Si bien el hotel submarino era increíblemente genial, no le restaba importancia a que los extraterrestres lo invadieran constantemente. ¿De dónde salieron, en fin? Al menos Edwin resultó ser un buen tipo. Si bien era un poco malcriado, con un abuelo al que le gustaba tirar dinero al problema en lugar de lidiar con él adecuadamente, Ben no podía culparlo por ser siempre tan amargado. Además, los sacó de ese enjambre alienígena antes, así que, ya sabes, estaba bien en el libro de Ben. Sabía que no debiste haberlo cogido. Le gruñó Edwin a su abuelo. Lo sabía. Edwin, cállate. Espetó Donovan. No sabe lo que dice. ¿Cómo lo sabes? Dijo frustrado. Solo te digo lo que quieres oír. Y entonces, los robots con aspecto de pulpo salieron repentinamente de la mantarraya submarina, y en ese momento todos empezaron a correr. Una vez a salvo en el ascensor, Max preguntó. Donovan, ¿qué pasa? Vale, suspiró el millonario. Lo del volcán submarino no funcionó. El resort estaba condenado al fracaso. Iba a ser el chiste de un mal chiste. Entonces encontré otra fuente de energía, en una nave extraña allá abajo. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Y ahora esos extraterrestres lo quieren de vuelta, afirmó Ruby con gravedad. Sí, asintió Ben, los mismos que tienen el estacionamiento submarino lleno de barcos y aviones. Tras escapar de un maremoto de agua y alienígenas malvados, Max dijo, llevo 28 años en el trabajo y nunca descubrí quién estaba detrás del Triángulo de las Bermudas. Y ahora vienen por nosotros. Al subir a las embarcaciones que los llevarían a la superficie, todos creyeron estar a salvo, excepto que los tentáculos robóticos se estrellaron contra el metal, aplastándolo y separando al grupo. Max y Donovan gritaron mientras los guiaban hacia arriba por la vía, y los niños se vieron obligados a observar mientras regresaban a toda velocidad al resort. Nos van a aplastar. Gritó Edwin. No, no lo somos. Declaró Ruby, sujetándolo. Ahora cierra los ojos y prepárate para el impacto. Un destello de luz verde y Ben Erabaterazard agarró a Ruby y Edwin y prácticamente se deslizó por el agua, los choros debajo de sus pies lo obligaron a volar hacia arriba. ¿Quién es? Edwin jadeó. Solo otro extraterrestre amigable, aquí para ayudar, le dijo Ruby rápidamente, y no muy convincentemente.
Aguanten, esto va a ser un poco movido, dijo Ben al ver a los pulpos alienígenas tras ellos. Los tentáculos sobresalían del agua como cuchillas dentadas, y Ben necesitó toda su concentración para esquivarlos. ¡Cuidado! Gritó Ruby, y Ben sintió el agua fría que lo envolvía. Soltó a los niños, y los tres cayeron al agua. Pero entonces Ben los sacó del mar, con los ojos brillantes, y sintió un calor palpitante que emanaba de sus manos. Edwin, dijo Ben mientras volvían a estar en el aire, ¿dónde está el orbe de energía? Tenemos que llegar antes que los extraterrestres. Está al otro lado del resort, Ben, le dijo Edwin con el ceño fruncido. Nunca lo lograremos así. Ben cargó a los dos niños a la espalda y exclamó, mírenme. Y entonces salió volando del complejo, lanzando chorros de agua como mangueras de incendios a alta presión. Golpearon con facilidad a cualquier alienígena que intentara atacarlos, cortando tentáculos robóticos y dejando restos de metal en el agua. Más y más extremidades robóticas salieron volando del agua hacia el molusco superpoderoso. Ben las atacó con relativa facilidad. Cuando intentaron acercarse sigilosamente, Ben simplemente concentró el agua en los poros traseros de su cuerpo, y cayeron. A ese movimiento lo llamo golpe trasero. Cojo, comentó Ruby. Para cuando llegaron a las motos acuáticas, Ben dijo, muy bien, ahora sí que hablamos, justo cuando el Omnitrix empezaba a perder tiempo. Rápidamente bajó a Ruby y Edwin en dos de los vehículos, pero no antes de ser capturado por numerosos alienígenas. Ben. Oyó gritar a Ruby mientras Batterazard se transformaba en un humano normal. Ben logró salir de la trampa, los alienígenas tenían reflejos extrañamente lentos, ¿en serio? Y se subió a la moto acuática de Ruby. Los tres salieron disparados justo cuando otro alienígena estaba a punto de atacar, pero Edwin, como un auténtico cabrón, usó un remo de madera como lanza y se estrelló contra la criatura, matándola al instante. Gracias, dijo Ben, genuinamente impresionado. No, gracias. Eso fue genial. Exclamó Edwin. Y entonces abrió mucho los ojos. Oye, ¡cuidado! Los extraterrestres se acercaban, y sin armas, lo único que pudieron hacer fue esquivarlos en el agua. Uno de ellos terminó enganchándose a la moto acuática de Ruby, quien sonrió con sorna y subió por una rampa, gritando mientras volaban por el aire. Aterrizaron en una rampa descendente, y el extraterrestre se estrelló y se soltó tras ellos. Luego, volvieron a deslizarse al agua y se unieron a Edwin en su búsqueda. El orbe estaba semisumergido, y los tubos metálicos que conectaban la cápsula eran lo único visible. Los tres redujeron la velocidad cerca del orbe, y Edwin abrió rápidamente la escotilla. El interior brillaba con un púrpura impresionante, alienígena y poderoso. Si ese orbe puede alimentar todo este complejo, imagina lo que hicieron esos extraterrestres con él, susurró Ruby, frunciendo el ceño mientras pensaba. Robar todos esos barcos y aviones sería una buena apuesta, espetó Ben. Tal vez, si invertimos las conexiones, dirigiría su poder externo hacia el interior, se dio cuenta Edwin con los ojos muy abiertos. Y hacer que todo el complejo implosione, dijo Ruby sonriendo. Con esos extraterrestres dentro. Exclamó Ben. Bien pensado, Edwin. Ruby le sonrió radiante. Gracias. Dijo Edwin con una sonrisa. Pero aún tenemos que salir de aquí. Ben sonrió con sorna. Creo que tengo una idea. Edwin no tardó mucho en ajustar la configuración del orbe, lo cual fue una suerte, porque ¡ay, Dios! Los extraterrestres habían vuelto. Por suerte, pudieron irse antes de que los extraterrestres los vieran, y para cuando llegaron, los tres niños ya habían recorrido la mitad del complejo. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Preguntó Ruby mientras maniobraba su moto acuática para doblar una esquina. No mucho, dijo Edwin con gravedad. Y entonces se detuvieron justo frente al viejo submarino, el que se suponía que debía estar colgado del techo, pero que ahora flotaba en el agua. Entra. Ordenó Ben. ¿Esa cosa es tu plan de escape? Exclamó Edwin con incredulidad. Es solo una fachada. Ben levantó la muñeca con el reloj y sonrió con suficiencia. Confía en mí. Y entonces giró su mejora y absorbió el submarino. La carne dorada se volvió negra, verde y blanca. Tiene que decirme cómo lo hace, oyó Ben murmurar a Edwin dentro de la máquina, y pudo oír la risita de Ruby en respuesta. Y entonces Ben lo sacó nadando de allí, justo cuando el complejo se derrumbaba, rompiéndose cristales y apareciendo humo bajo las olas. Para cuando llegaron a la superficie, el cielo se había despejado, los muelles estaban vacíos y Max y Donovan los esperaban justo afuera.
El submarino se elevó en el aire, balanceándose ligeramente en su gloria dorada. Ben, Ruby y Edwin abrieron la escotilla y salieron a la superficie. Edwin incluso saludó a los estupefactos adultos. Una vez en el muelle, Donovan tuvo que preguntar: ¿cómo hiciste para que ese submarino funcionara? No ha funcionado en 80 años. Es como dije, Donovan, dijo Max con naturalidad, los nietos tienen una forma increíble de estar a la altura de las circunstancias. La buena noticia es que todos los extraterrestres están acabados, dijo Ruby alegremente. La mala noticia es que el resort también lo es, abuelo, dijo Edwin con la mirada baja. Donovan se arrodilló para mirar a su nieto a los ojos. Oye, ¿a quién le importa? Están todos bien, y eso es todo lo que importa. Arqueando una ceja, añadió: tendrás que contarme todos los detalles, Edwin. La mayoría, dijo Edwin, guiñándoles un ojo sutil a Ben y Ruby. Y me llamo Eddie, abuelo. Donovan asintió y finalmente los dos compartieron un sincero abrazo. Creo que nuestro trabajo aquí está terminado, dijo Max a sus hijos sonriéndoles. Al menos hasta que Donovan declaró que su próximo destino sería ir a la luna. Le llevó un poco más de tiempo convencerlo de lo contrario.